Bárbaro. Hoy vemos lepra, para terminar con los granulomas, y vemos vasculitis. Vasculitis sí es más vista. Por ahí llega a la consulta del paciente con una vasculitis porque es visible a nivel de la piel, aunque tenemos como que ir desandando el camino para ver de qué le está pasando al paciente, porque muchas veces tiene algo asociado, ¿no? Pero sí es más vista. Lepra, como les decía, no. Como pasó ayer, está dentro del programa y por supuesto la tienen que conocer. Algunos capaz que vayan a hacer infecto, así que también tienen que tener alguna noción. Hay hospitales, no es una enfermedad milenaria ni bíblica, existe. Cerca de Buenos Aires, en Rodríguez, está el Sommer, creo que es el leprosario. No sé si ustedes sabían. Hay un hospital bueno, que es, se le dice leprosario, aunque parece una palabra fea porque uno lo asocia con todo lo que la vivencia bíblica y milenaria, pero bueno, sí es un leprosario. Hay hospitales en zona sur, por ejemplo, el Hospital Fiorito fue referente, no sé si sigue siéndolo, de lepra para los pacientes para que no se vayan hasta Rodríguez. Teníamos bastantes pacientes que venían a hacerse sus controles y a tomar la medicación al hospital. Pero bueno, como les decía ayer, si yo no estaba en ese ámbito o en ese lugar, también hubiera pensado como ustedes que no hay lepra ahora. Igualmente no es, por ahí, es el estigma de la parte bíblica y lo que todos traemos en el imaginario del leproso. Pero bueno, una vez que empecemos con el teórico se van a dar cuenta que no es fácil contagiarse de lepra. Todo lo que teníamos por ahí en la mente de las personas que vivían en las cuevas y todo eso, no sé cuál habrá sido en ese momento, pero bueno, hay que tener ciertas características para poder tener esa enfermedad. Así que bueno, empecemos, larguemos con el teórico del día. Para terminar con las enfermedades que producen granulomas, que ayer vimos dos, la TBC con el granuloma gaseoso. Recuerden que habíamos visto que era TBC de prima infección o de reinfección. De prima infección cuando el paciente no tuvo nunca contacto con el bacilo de la TBC. Y se considera que la vacunación es una manera controlada de esta prima infección, o por reinfección, que también tiene que tener ciertas características el paciente para poder tener una TBC cutánea de reinfección. Hay distintas variedades. Las características que nombramos es que el paciente sobre todo esté inmunocomprometido por alguna causa y que por supuesto tenga una TBC que según donde la tenga va a tener la manifestación cutánea. Por ejemplo, la más frecuente, como todos sabemos, es la pulmonar, entonces generalmente era la orificial, la más cercana, o el escrofuloderma cuando está cercano a una adenomegalia que se reblandece y se genera todo este proceso del nódulo que habíamos dicho. Pero bueno, esa granulomatoso, esa enfermedad, la TBC, cursa con el granuloma gaseoso. En cambio, la sarcoidosis, que vimos también ayer, tiene como lesión también al granuloma, pero no era gaseoso. Dijimos que la mayor parte de los pacientes, el 90%, va a tener una sarcoidosis a nivel pulmonar y en menor frecuencia a nivel de la piel. Pero se caracteriza o se diferencia de la anterior por tener un granuloma sin casio. Para terminar con las granulomatosas o los que generan granulomas, vamos a ver hoy a la lepra o enfermedad de Hansen, que la etiología es el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Es un bacilo ácido alcohol resistente, gram positivo, intracelular obligado. Entonces, una vez que ingresa, el paciente se contagia, se va a replicar dentro de macrófagos a nivel de la piel, monocitos, neutrófilos, o estas son las células que más se cargan de bacilos, sobre todo los macrófagos. Cuando un paciente se enferma o presenta la enfermedad de Hansen, estos bacilos ácido alcohol resistentes van a estar presentes en erosiones, úlceras, secreción nasal, y una de las pruebas que se realiza, que se llama baciloscopía, se obtiene este bacilo, o se encuentra al bacilo en lugares como por ejemplo el moco nasal, o después vamos a ver en el lóbulo de la oreja, o las lesiones que presenta el paciente, sobre todo en zonas alejadas del cuerpo. Una imagen que a mí yo me acuerdo cuando estudiaba que me la dijeron y me hizo recordarlo siempre. Vieron que los gatitos siameses tienen las puntas de las orejas, las puntas de la boca, o las puntas por ahí de las patitas tienen más oscuro. Eso, recuérdenlo, para tener en cuenta que el bacilo de Hansen también va a buscar localizaciones similares a estos pelitos más oscuros que tienen los gatitos siameses, porque necesita una temperatura que sea menor a la temperatura corporal. Por eso les daba el ejemplo del gatito que tiene, por ahí, no sé, por parte genética o no sé cuál es la causa, que el gatito tiene como para recordar, que el bacilo va a replicar más en los lóbulos de las orejas, en zonas alejadas al cuerpo, en donde tenemos siempre menor temperatura corporal. Este bacilo no cuenta con un medio de cultivo artificial, entonces se usa para su cultivo la almohadilla plantar de un animalito que se llama armadillo, y eso es la manera en que permite el cultivo de este bacilo. Entonces recuerden que necesita una temperatura menor a 37 grados para replicarse. Lo que les decía al inicio es una enfermedad infectocontagiosa que ya desde la época de Jesucristo ya está descrita a nivel bíblico y es milenaria. La enfermedad es, como les anticipé, de baja contagiosidad, con un periodo de incubación que lleva años, que pueden ser de 2 a 5, y una evolución que es crónica. La vía de contagio principal es la aérea. ¿Y qué características se necesita para que un paciente se contagie de lepra? Estar con un contacto, un paciente que sea bacilífero, es decir, un paciente que presente bacilos a nivel de sus heridas o de sus secreciones. Este paciente bacilífero
no tiene que estar tratado y tiene que tener, a su vez, el receptor tiene que ser un contacto susceptible. Así que hay un montón de ítems que la enfermedad necesita para ser contagiosa. Un paciente bacilífero, es decir, que sea enfermo y que no esté tratado y que elimine estos bacilos de Hansen. Un receptor que sea susceptible, que ahora les voy a decir cuál es esa susceptibilidad. Y otra característica importante es que el contacto entre ambos tiene que ser con una frecuencia muy estrecha, más de 40 horas semanales. Es decir, no es un contacto ocasional, sino un conviviente o una persona en el trabajo que tengan varias horas semanales, más de 40, para poder contagiarse. El paciente que se contagia, dijimos, el contacto que tiene que ser susceptible, tiene que tener una hipoinmunidad celular, es decir, que tiene que tener una alteración en la inmunidad celular que hace que sea susceptible. Entonces, todas estas características que les fui diciendo son necesarias para que se genere el contagio. Así que es muy poco probable el contagio. Y otra característica necesaria es, por ejemplo, que tiene que tener alguna lesión a nivel de la piel, porque la piel sana, en la piel sana no se contagia. Se le dice a la lepra la segunda gran simuladora. La primera gran simuladora es la sífilis. Y eso, grábenselo, porque la sífilis simula todas las lesiones que vimos hasta ahora en la piel. Un paciente con sífilis puede venir con máculas, pápulas, vesículas, con cualquiera de las lesiones eritematoscamosas, alopecia, con cualquiera de las lesiones que vimos hasta ahora, puede venir un paciente con sífilis. Y por eso se le dice la gran simuladora. Esta, la lepra, es la segunda gran simuladora porque también tiene mucha manifestación. Hay una endemia, en nuestro país está en Buenos Aires, en Cava, en el noreste, en Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, toda esa es un área endémica. Entonces, la posibilidad de enfermarse o no, e incluso, ahora vamos a detallar, la forma clínica que va a desarrollar el paciente va a depender de todas estas características y sobre todo de la competencia de la inmunidad celular del huésped. Si estamos en contacto más de 40 horas semanales con un paciente que es bacilífero, que no está tratado y que nuestra inmunidad celular es excelente, generalmente no va a tener ninguna manifestación de lepra. En cambio, si la inmunidad celular del huésped es buena, puede desarrollar lo que se llama la lepra tuberculosa, en donde los macrófagos del paciente receptor pueden fagocitar y lisar a los bacilos. Es decir, esta inmunidad celular es buena, entra el bacilo, pero los macrófagos lo fagocitan y los lisan. Y lo que se produce es un proceso infeccioso y la destrucción de este bacilo va a traer aparejado una reacción inflamatoria en donde se va a empezar, va a generarse la lesión que estamos nombrando desde ayer, que es el granuloma. En cambio, si la inmunidad celular del huésped es regular, la forma clínica va a ser una lepra dimorfa tuberculoide. Después igual lo vamos a ir desarrollando una por una. Si la inmunidad celular del paciente es mala, va a desarrollar o una lepra dimorfa borderline, o si es peor, una lepra dimorfa lepromatosa. Si la inmunidad del paciente es muy mala, ya vamos a estar frente a una forma clínica de lepra lepromatosa, en donde los macrófagos van a fagocitar al bacilo, pero no lo pueden lisar. Entonces se cargan estos macrófagos de estos bacilos que no pueden lisar, se genera lo que se llama la célula de Virchow. Esto me parece que en Infecto ya lo vieron, pero bueno, es una manera de ir repasando todo lo que tiene que ver con el huésped o el paciente receptor. Aparte de esta clasificación, que es la que por ahí yo vi que se usa más, según la inmunidad celular, hay otras clasificaciones en donde se habla solamente de tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline lepromatosa o lepromatosa. Después, otra clasificación de Madrid habla de tuberculoide, dimorfa o lepromatosa. La OMS habla de paucibacilar y multibacilar, que son distintos tipos de clasificar a la misma enfermedad. Y eso tiene que ver con esta inmunidad, como les decía, o como clasifica la OMS, si el paciente enfermo es bacilífero o no. Existe una reacción que se llama reacción de Mitsuda, de Fernández-Mitsuda o test de lepromina, que es una prueba que indica la resistencia inmunológica de una persona a la infección. Se lee a las 48 horas y eso se llama reacción de Fernández, en donde es positivo cuando hay un halo eritematoso mayor de 5 milímetros. Y a los 21 días es la reacción de Mitsuda y es positiva cuando hay un nódulo palpable mayor de 3 milímetros. ¿Esto qué indica? Que si una persona ha estado en contacto con el bacilo de Hansen o sus antígenos y además lo que indica es si esta persona responde o no a este antígeno. La reacción de Fernández-Mitsuda, no es de utilidad diagnóstica porque no indica si la persona está enferma. Es útil en la forma clínica inicial de la lepra para poder determinar el comportamiento inmunológico de la persona, la forma clínica de la lepra y el tratamiento que se va a realizar a posterior. Y también pronostica el riesgo de los convivientes. Por ejemplo, una Mitsuda negativa quiere decir que tiene una baja resistencia, entonces tienen mayor riesgo los convivientes a tener un contagio.
Como les decía, clínicamente se la considera la segunda gran simuladora y principalmente va a comprometer a la piel y al sistema nervioso periférico y también a las mucosas y a las vísceras. Dentro de las formas clínicas que les decía al inicio, tenemos la lepra inicial o indeterminada, en donde es cuando recién el paciente tiene contacto con el bacilo de Hansen. Aparecen máculas únicas o de poco, o si no son únicas, de bajo número, que son hipocrómicas o levemente eritematosas, pero en general son sin color, y que tienen la característica, y por ahí esta es la característica que más nos va a hacer sonar o pensar que podemos estar frente a un paciente con lepra, que son hipoestésicas, sobre todo a la sensibilidad térmica, pero esa, como que no sienten el calor o el frío. Esa es la causa, yo recuerdo que esa es la primera forma clínica o la primera manifestación clínica que hace que el paciente consulte. Son lesiones maculosas, generalmente hipopigmentadas, que tienen poca sensibilidad, sobre todo térmica. En este caso de la lepra inicial hablo, ¿no? Son máculas de límites precisos y la afectación del sistema nervioso periférico en este caso es leve. No compromete las mucosas ni las vísceras. En estos pacientes, si se realiza la baciloscopía, es decir, si buscamos el bacilo en los lugares de menor temperatura, pueden o no estar presentes, generalmente es más bien negativa, y si se hace una histopatología o una biopsia de esa lesión, hay un infiltrado inespecífico alrededor de los vasos y los anexos. Esta lepra inicial, si se diagnostica en forma precoz, se puede curar. Si se diagnostica en forma tardía, puede evolucionar a las distintas variables de la enfermedad que vamos a ir viendo, dependiendo de la inmunidad del paciente. La segunda forma clínica, ya pasamos de la indeterminada o inicial, es la lepra tuberculoide. La clínica, las lesiones más vistas son a nivel de la piel y del sistema nervioso periférico. Acá, a nivel de la piel, ya son lesiones más redondeadas, bien definidas, son pocas, y acá sí ya no hay una hipoestesia, sino que hay una anestesia directamente. El paciente no siente. Y está acompañada de una falta de sudoración y de una alopecia regional. Son lesiones bien con un contorno, la de la lepra tuberculoide, con un contorno bien definido, con falta de sensibilidad, anestésicas, ya sea térmica como analgésica. No sienten. A nivel de la piel es esta lesión. También tienen lesiones a nivel del sistema nervioso periférico. Y las lesiones van a depender de qué tronco nervioso va a afectar. Por ejemplo, las más frecuentes son el facial, el mediano, el cubital, el radial, el popliteo, el tibial. Estas son los nervios periféricos más frecuentes de afección. Sobre todo el cubital. Y lo que genera es lo que se llama parálisis en garra silenciosa, parálisis cubital. Entonces, estos pacientes, por ahí, consultan por tener lesiones a nivel de la piel que están bien definidas, son anestésicas y presentan esta garra cubital sobre todo. Lo que se genera a nivel del sistema nervioso periférico es una mononeuritis múltiple. Es decir, afecta mononeuritis porque afecta varios troncos nerviosos, pero en general es mono porque es asimétrica, no es bilateral. Y la clínica va a depender si este nervio es sensitivo, motor o mixto y del territorio de inervación. La lepra tuberculoide no compromete las mucosas ni las vísceras. En esta, recordemos que lo habíamos visto acá, la inmunidad celular del paciente es buena, por eso se genera esta forma clínica. La baciloscopía, si buscamos bacilos en las zonas que les decía, es negativa. Si le hacemos una biopsia, la histología de este paciente, ahí vamos a ver un granuloma tuberculoide con células gigantes y va a describirlo como una corona de linfocitos con bacilos, que no va a tener bacilos ácido alcohol resistente este granuloma, no se lo va a ver. La reacción de Mitsuda, como les dije al principio, que marca si el paciente tiene una buena inmunidad celular, va a ser positiva. En cambio, vuelvo a este esquema, si es muy mala la inmunidad celular, hablamos de la lepra lepromatosa, que es la parte de aquí. Fuimos desde la más leve hasta la más grave. Acá, un paciente con lepra lepromatosa está expresando la mala resistencia que tiene este paciente al bacilo. Entonces, al no tener resistencia o inmunidad al bacilo, invade rápido y podemos encontrarlo. Y acá es más florida toda la clínica y hace que sea la segunda gran simuladora, porque a nivel de la piel va a tener máculas que en este caso ya no tienen un borde tan definido, son de color más pardo, son anestésicas. Generalmente se le dice en hoja seca porque parece como si fuese una lesión maculosa, como si fuese una hoja de otoño, de ese color. También va a tener los nódulos y tubérculos, sobre todo en los miembros, que esto es por ahí lo que más recordamos de todas las películas bíblicas. La infiltración difusa de la cara, se infiltra la cara y se acentúa todo lo que son los pliegues, esto es por los lepromas, y lo que genera es la llamada facie leonina. Se acentúa todos los pliegues y le da el aspecto de un león. Esta facie tiene un infiltrado, recuerden que vamos a encontrar más bacilos en las zonas alejadas del cuerpo, tiene infiltración a nivel de los lóbulos de las orejas, que es como grande, se lo llama badajo de campana. El badajo de campana es la parte del medio que tiene la campana, que es como si fuese una parte recta, que se va ensanchando a medida que va a la parte más
externa de la campana, bueno, de esa forma, eso se llama badajo, y de esa forma aparece el lóbulo de la oreja, por la infiltración y por los lepromas que tiene. Entonces infiltra todo lo que es los surcos, el lóbulo de la oreja, presenta lo que se llama alopecia de la cola, de las cejas y de las pestañas, manos suculentas. A nivel de las mucosas tienen rinitis, sangrado, epistaxis, perforación del tabique que le da más esa fase de leonina porque se perfora el tabique y se aplasta la nariz y cae. A nivel del sistema nervioso periférico, al tener esta mononeuritis que es crónica, pero es de menor intensidad, recordemos que el paciente tiene anestesia, entonces como que no siente, por eso es la pérdida de los miembros. Esta sí tiene compromiso a nivel visceral. Los órganos más comprometidos son el riñón, el hígado, el vaso, todo lo que es la parte ganglionar. En los hombres el testículo genera una disminución de los andrógenos y lleva al hombre a una esterilidad y a una ginecomastia. Los ojos, y acá los bacilos van a estar presentes a nivel de la piel, de la mucosa nasal, en la sangre, en el esputo, en la leche materna, en las heces, en el semen. Entonces, en todas las secreciones van a estar presentes. Y la lesión que se genera a nivel de todos estos órganos son estos granulomas. En estos pacientes, si buscamos bacilos, siempre va a ser positiva la baciloscopía. En la histología vamos a ver estos infiltrados dérmicos con esta presencia de las células que les decía al principio, que son las células de Virchow, que son los macrófagos cargados de estos bacilos de Hansen, que no los pueden lisar, entonces se llenan y se convierten en esta célula de Virchow. En el test de Mitsuda y de Fernández-Mitsuda, acá es negativo, porque al paciente le estamos midiendo la inmunidad y, por supuesto, acá la inmunidad es negativa. Volvemos a el cuadrito. Hablamos de la indeterminada, de la tuberculoide, cuando tienen buena inmunidad, muy mala inmunidad, la lepromatosa, pero vamos a hablar del grupo dimorfo o borderline, que es cuando el paciente tiene una inmunidad regular o mala, pero no muy mala. Entonces puede virar a cualquiera de los dos polos. En los pacientes tienen una resistencia inmunológica, una inmunidad celular intermedia. Si no es tan mala, para decirlo de alguna manera, puede virar al polo de la lepra dimorfa tuberculoide, que era la que vimos primero, en donde va a tener máculas parecidas, que serán máculas eritematosas, en bajo número, con un borde bien definido, son anestésicas también, tienen compromiso neural del sistema nervioso periférico, no tienen compromiso ni en las mucosas ni en la víscera. La baciloscopía puede ser negativa o débilmente positiva, y el test de Mitsuda Fernández es débilmente positivo, porque tiene una inmunidad celular deficiente. En cambio, si la tiene muy deficiente, ya vamos a tener el otro polo más cerca, el dimorfo, más cerca de ser lepromatoso. Entonces genera una lepra dimorfa lepromatosa. Acá va a tener muchas lesiones, que son en hoja seca, pardas, sobre todo en manos, pies, son anestésicas, compromiso nervioso, pueden tener lepromas, los pacientes, es más parecido al polo lepromatoso, y la baciloscopía va a ser positiva, y el test de Mitsuda acá va a ser directamente negativo. Entonces, dependiendo la inmunidad celular, vamos a tener la forma clínica. Hay lo que se dice episodios reaccionales o brotes reaccionales de la lepra, que son episodios agudos dentro del cuadro crónico. Y suelen aparecer luego de que el paciente es diagnosticado y comienza un tratamiento para la lepra. Aunque algunas veces los episodios reaccionales también pueden ser primera manifestación. Y los dividimos en episodios reaccionales de tipo 1 y episodios reaccionales de tipo 2. Los de tipo 1 son mediados por la inmunidad celular. Recuerden, es un paciente que ya tiene el diagnóstico de lepra y comenzó un tratamiento. Entonces, se genera este episodio o brote reaccional. ¿Me esperan un segundo? Ya vengo, o estoy compartiendo. A mí no me aparece más la transmisión. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que acá vamos a tener como episodios agudos dentro de la cronicidad del cuadro. Si es de tipo 1, va a estar mediada por células. Más frecuente se da en pacientes dimorfos o borderline, tanto tuberculoide como lepromatoso. Y se dividen en lo que se llama la reacción reversal o mejoramiento de la inmunidad, que se da porque el paciente empieza a reventar esta inmunidad celular. Entonces, un paciente que tenía baja o no tenía inmunidad celular, comienza a aumentar su inmunidad celular y se va a acercar al polo tuberculoide. Esto se ve en pacientes que hacen correctamente el tratamiento. Parece que las lesiones se empeoran porque se hacen como más urgentes y dentro del cuadro crónico se genera uno con la medicación, el paciente va recuperando esta inmunidad celular y el sistema inmunológico reconoce a la enfermedad, se produce lo que es esta reacción o episodio reaccional de tipo 1. Puede haber también cuadros clínicos que son dentro de este episodio reaccional, cuadros clínicos que son urgencias, generando sobre todo cuadros neuríticos, pero es porque el paciente está realizando en forma correcta el tratamiento, y a veces yo recuerdo que el paciente decía, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo bien las cosas, siempre empeoré. ¿Por qué? Porque él aumenta su inmunidad celular y el sistema inmunológico está detectando la enfermedad. En cambio, podemos tener reacciones de degradación o empeoramiento inmunológico, que es cuando se acercan al polo linfomatoso y se da cuando el paciente no realiza en forma correcta el tratamiento o no lo realiza.
Entonces, Doctora, una pregunta. sí, O sea que en el caso tipo 1, que vaya al tuberculoide o al reumatoso, siempre va a depender del estado de inmunidad, digamos. sí, tal cual. Vale, si el paciente se viene el tratamiento, el sistema inmunológico empieza a detectar a la enfermedad y parece como que empeora, pero ya se está acercando al tuberculoide porque nos marca eso, aunque el paciente parece que está empeorando. Pero sigue siendo borderline de reumatoso o ya pasa a ser un lepra de reumatoso. Y eso después lo vas a volver a clasificar, dependiendo cómo vaya corriendo el proceso inmunológico, cómo vaya el paciente recuperando su inmunidad, ¿me entendés? Y cómo vaya alisando este vacilo en las propias células. Eso hay que verlo al final del tratamiento, como si el paciente recupera o no la inmunidad celular. Pero ahora lo vuelvo a decir. Pero lo que yo quiero decir es que parece como un empeoramiento de la enfermedad. En cambio, si el paciente no recibe tratamiento o lo realiza en forma inadecuada, por supuesto va a ir empeorando cada vez más su inmunidad y se va a ir acercando cada vez más al pueblo lepromatoso. El pueblo lepromatoso es el empeoramiento de la enfermedad con esta fase leonina y todo lo que vi. ¿Se entiende? El episodio reaccional de tipo 2, dijimos, el 1 estaba mediado por inmunidad celular. Ahora, el episodio reaccional de tipo 2 está mediado por la inmunidad humoral. Y es depósitos de inmunocomplejos en las paredes del vaso. Se da sobre todo en las lepras, lepromatoso o borderline lepromatoso, en los que tienen la peor inmunidad celular y que no lo pueden detectar a la enfermedad. Entonces, este episodio reaccional de tipo 2 va a generar lo que venimos viendo hasta ahora, que en las 3 se produce el eritema nodoso, que en este caso es el eritema nodoso leproso. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que se palpa un nódulo doloroso? Nada, un nódulo doloroso, como si fuese una cuenta de rosario. Por eso, en las granulomatosas hablamos en las 3 que generan eritema nodoso. En este caso es un nódulo eritematoso. En general, el eritema nodoso no tiene de otras causas clínicas, ¿no? Generalmente es bilateral. En cambio, en el eritema nodoso leproso es de los 4 miembros. Y a veces también se ve en la espalda. Por eso hace pensar, cuando vemos este tipo de distinción a nivel de los 4 miembros y en la espalda, ya podemos pensar que el eritema nodoso que tenemos enfrente puede ser de causa leprosa, ¿no? Siempre y cuando el paciente cumpla con todas estas características que hablamos, y por supuesto, el paciente mismo nos va a decir que tiene un familiar o un contacto directo con un paciente con lepra. Es doloroso, tiene mal estado general, fiebre. Después podemos tener el eritema nodoso clásico, que es el que yo les decía que es más frecuente en las zonas tibiales. El fenómeno de Lucio, que es una vascularitis necrotizante. Primero se generan lesiones purpúricas que se necrosan y se da por una endapteritis, es decir, un proceso, un depósito de estos inmunocomplejos a nivel de la pared vascular, que compromete todo lo que es la parte de la piel, la parte vascular de la piel, y genera estas vasculitis necrotizantes. Mal estado general, artralgia, fiebre. Estos episodios reaccionales o los episodios o los brotes reaccionales de la lepra, entonces los dividimos de tipo 1 o 2, dependiendo de la inmunidad celular o humoral y el tipo de clínica que vaya a presentar. El diagnóstico de la lepra, bueno, la clínica, sobre todo si va a presentar un paciente que tiene estas lesiones hipoanestésicas y que sobre todo nos va a decir que tiene contacto con un familiar o alguien muy estrecho que fue diagnosticado con lepra, ¿no? La vaciloscopía y la histología. Acá más o menos habla de cómo se toman las muestras para ver si hay vacilos en los lugares lejanos, de temperatura corporal menos. Se utiliza, esto yo lo voy a hacer, se utiliza una pinza para anemizar, por ejemplo, en la zona del bulbo de las orejas, también en la nariz, en el moco nasal, se anemiza y se toma una muestra como para ver si hay vacilos en estas áreas alejadas del cuerpo. Esto es más que nada a título informativo para saber cómo se podría llegar a tomar la muestra. Los pacientes pausivacilares, que son sin o con débil, que son los de la lepra tuberculoide, borderline tuberculoide o indeterminado con Mitsuda positivo, esos son pausivacilares, es decir, que no tienen tantos vacilos. Se utiliza un tratamiento con una droga que se llama Dapsona, que es muy teratogénica. El paciente lo toma en forma diaria, se lo da para que el paciente lo tome en su casa, y hay un refuerzo mensual con la otra droga que es la rifampicina, que el paciente lo viene a tomar al hospital. Y en general, en los pausivacilares, que son los que mejor inmunidad celular tienen, que eran los tuberculoides o el indeterminado, que tiene una reacción de Mitsuda Fernández positiva, es decir, que tiene una inmunidad celular competente, en general el tratamiento dura de 6 meses a 2 años. En cambio, en los multivacilares, es decir, los que la inmunidad celular es incompetente o débilmente competente, y entre ellos tenemos a la lepra lepromatosa, al borderline lepromatoso y al indeterminado que tiene una Mitsuda negativa, también se utiliza la Dapsona, ya se utiliza otro bacteriostático como la clofazimina, y también viene a realizar tratamiento mensual vigilado en el hospital con la rifampicina y la clofazimina igual. La cantidad de tiempo puede ser mayor, entre 2 a 5 años, o hasta que la vaciloscopía se negativice. Eso hay un tratamiento para la lepra y eso nos permite ver en los pacientes lepromatosos, sobre todo, cómo va evolucionando a partir de estos episodios reaccionales, que a veces dijimos que corresponde al empeoramiento de las lesiones porque mejora su inmunidad, y también la vaciloscopía. Después de que el paciente curse todo el tratamiento y obtenga el alta,
se mantiene la supervisión por lo menos por 2 años. Recuerden entonces que es una enfermedad que es milenaria, pero existe, para poder enfermarse de lepra tiene que tener un montón de características que hagan que esto sea posible y que la OMS provee de este tipo de tratamientos que hace que veamos, que visitemos al paciente para tomar una de las medicaciones como para que el paciente esté obligado a cumplirlo. En los episodios reaccionales, en estos empeoramientos que puede sufrir el paciente que cumple el tratamiento, se utilizan analgésicos, también se puede usar corticoides por vía oral, y hay que ir viendo, dependiendo del tratamiento, ya es más sintomático en relación a qué síntomas presenta más el paciente. Importante para resumir, toda la parte de que el paciente necesita tener una inmunidad celular, porque la inmunidad celular es la principal en este tipo de infección, una inmunidad celular que no sea competente para poder enfermar, tiene que tener un contacto estrecho con una persona bacilífera, es decir, que tenga bacilos, que libere bacilos, y que tiene que tener mucho tiempo de contacto como para poder enfermarse. Y que dependiendo de su propia inmunidad celular, va a ser la forma clínica que vaya a desarrollar en relación a la enfermedad. Las peores son las lepras lepromatosas, todo lo que sea borderline lepromatoso o lepra lepromatosa tienen la peor inmunidad, y la tuberculoide o la indeterminada son las que tienen una inmunidad más competente que hace que el paciente pueda hasta lisar a los propios bacilos o desarrollar una forma clínica más leve. Lepra hasta acá. ¿Algo para preguntar? La reacción de Fernández-Mitsuda solamente mide el estado de inmunidad. Claro. Inmunidad celular. Siempre la lesión son los granulomas, tanto la tuberculoide como la lepromatosa. Sí. Genera la forma clínica, dependiendo esta inmunidad, va a ser más florida o no. Y el tuberculoide está como más, digamos, Leve. claro, leve o aislada, por poner en el brazo, y la lepromatosa está como más diseminada tanto en los miembros como en toda la torso, cara. En la lepromatosa tenés compromiso de todo el tegumento, sobre todo a nivel de la cara. Estos lepromas producen la fase típica, que es la fase leonina. Se pierde el tabique, se aplasta la nariz, se aumentan todos los surcos, el lóbulo de la oreja se genera como un badajo de campana. Bueno. Sí, todo eso. Tiene más compromiso del sistema nervioso. Siempre es anestésica estas lesiones. Sí, anestésica. Y ese es el clic que hay que prestar atención cuando venga un paciente y diga que no siente una parte. Yo esta manchita me hace así y yo no siento. Me quemo y no me doy cuenta. Me rasco o me lastimo y no lo sentí. Sí, perfecto, claro. Una vez que ya se trata al paciente, ¿las lesiones permanecen? ¿Hay alguna regresión? Y depende, ¿viste? Depende. Depende también de qué tipo de lepra tuvo. Es más probable que no regresen. Recuerden que hay un hospital, el Hospital Sommer, que es un leprosario. Que por ahí eso no... Yo, si me hubiera pasado lo mismo que ustedes, no estaba en ese momento y en ese lugar, y no veía y no recibíamos a los pacientes, no pensaba que era algo que podíamos llegar a ver en esta época. Otra pregunta, quizás media tonta. A los pacientes que tienen lepra lepromatosa, ¿no se puede algo que estimule el sistema inmune? Cosa de pasar de un lepromatoso a tuberculoide. Sí, claro. El objetivo del tratamiento es empezar, por eso aparecen estos episodios reaccionales. Si el paciente hace bien el tratamiento, va empeorando sus lesiones. ¿Por qué? Porque su propio sistema inmunológico está detectando la enfermedad, ¿entendés? Es como más urgente. ¿Pero por qué? Porque vos estás mejorando la inmunidad. Sí. Y esos son los brotes de... reaccionales. Perfecto, tipo 2. Exacto. Perfecto. ¿Seguimos? Sí.